Gálatas capítulo 2, verso 16 al 21. Después oramos y comenzamos nuestro estudio. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dígalo conmigo en voz alta, nadie será justificado. Y te comento, nosotros en Semilla de Mostaza tenemos la costumbre de ocasionalmente, en algunas palabras importantes, revisar el idioma original para obtener mucha mayor luz. Y un profundo estudio del griego sobre la palabra nadie me arrojó una increíble verdad. Nadie significa nadie. Nadie. Nadie será justificado. Y a veces pensamos que nosotros podríamos ser la excepción a esta verdad que la Biblia nos dice. Nadie será justificado por las obras de la ley. Dice el verso 17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué está hablando Pablo con las cosas que destruyó? Está hablando de su justicia propia, de su pedigrí espiritual, por así decirlo, de su herencia, de su cultura judía, su religión, su celo, su conocimiento de la ley. Todas esas cosas eran cosas en las que Pablo confiaba para ser aceptado delante de Dios. Entonces Pablo dice: todo eso está destruido, lo tengo por basura. Porque, verso 19, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso 21 es sublime, es clave, es importante. Dejemos que penetre en nuestro corazón. Verso 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te parece si oramos mientras meditamos lo que acabamos de leer? Padre Celestial, todas las cosas están desnudas delante de ti. Todo lo conoces, aún nuestra oración, Señor. Antes de que las palabras salgan de nuestros labios, las conoces todas, Señor. No hay nada, Señor, que pueda ocultar ante ti la realidad de las cosas. Y hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, sabiéndonos insuficientes, inmerecedores de tu amor, de tu bendición, de tu favor. Pero sabiendo, Señor, que fuimos creados por ti, para ti, y que es a través de tu Hijo Jesús, el amado, en quien nosotros somos aceptos. Esta noche, Señor, nosotros pedimos que tú, en tu gracia y en tu misericordia, nos concedas el escuchar tu voz de un modo fresco, de un modo claro, fuerte en nuestro corazón. Oramos, Señor, que tú derrames el Espíritu de verdad, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ese Espíritu que nos lleva a la verdad y que glorifica a Jesucristo. Pedimos, Señor, derrama tu Espíritu en nosotros, Señor. Te pedimos todo esto, no en nuestros méritos, Señor. No tenemos ninguno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Puedes tomar tu lugar. Entre más estudio la Biblia, más se vuelve claro algunos aspectos en torno a la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Si yo te hiciera la pregunta, ¿por qué razón Jesús murió en la cruz? Algunos podrían contestar algunas cosas. Me gustaría escucharlos. ¿Por qué razón Cristo murió en la cruz del Calvario? La respuesta número 1 sería, hubieron como dos, o no sé si las dijeron en lenguas, y no tengo don de interpretación. Algunos dijeron por amor, ¿verdad? Otros dijeron para salvarnos. Que creo que alguien mencionó pecados por ahí.
Esa es una sola respuesta. Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar una deuda impagable. Tú y yo teníamos una deuda con Dios, que a diferencia de nuestro país, que tiene una deuda externa, la nuestra era una deuda eterna. Esa sí era completamente impagable. Y Dios en su misericordia y en su gracia envía a su Hijo para vivir la vida perfecta que tú y yo le debíamos a Dios y no podíamos vivir. Y para morir la muerte que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la respuesta más elemental y más básica para la pregunta: ¿por qué razón Cristo murió en la cruz? Pero hay otro aspecto, y es el aspecto de la motivación de Jesús, que yo no alcanzo a entender. Y me identifiqué mucho con lo que decía el hermano Cristóbal. Perdón que esté recalentando sus comentarios, pastor, pero el recalentado sabe más sabroso, dicen, ¿verdad? Espero que esto sea verdad en esta ocasión. Yo no encuentro una razón por la cual Jesús murió por mí. Sí, entiendo que lo hizo por la gloria del Padre. Entiendo que lo hizo para proveer un medio para salvarme. Pero la pregunta es: ¿por qué salvarme a mí? Es decir, ¿qué ganaba Él con mi salvación? Y yo quiero que pienses y te hagas esa pregunta. ¿Qué ganaba Jesús salvándome a mí y muriendo en la cruz del Calvario y pagando mis pecados? ¿Qué ganaba Él conmigo? ¿Qué podríamos responder a esa pregunta? Sabes la respuesta, pero es muy difícil para nuestro orgullo decirla. Jesús no ganaba absolutamente nada. Nada. No somos lo mejor que le pasó a nuestra nación, no somos lo mejor que le pasó al mundo, no somos lo mejor que le pasó al Señor. Él es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Y por esa razón es que Pablo dice: he decidido dejar de confiar en mis esfuerzos, porque al hacerlo, lo que estoy haciendo es desechar esa gracia asombrosa, indescriptible, y que ninguna mente jamás será capaz de alcanzar. Y yo quiero invitarte a algo. La gracia de Dios es algo que nunca podremos. Toda la teología acumulada de miles de años, 2 millares de años, no han sido suficientes ni siquiera para comenzar a arañar la superficie del inmenso mar de gracia que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Como bien decía el pastor Cristóbal, pero aunque no lo entendamos, podemos disfrutar de ello. ¿Cómo? ¿Creyendo en qué? La cruz de Cristo. Y es en ese contexto en que Pablo dice: es sumamente poderoso identificarnos con la cruz de Cristo, porque al hacerlo, la gracia comienza a operar en nuestra vida. Yo quiero que observemos nuevamente el verso 20. Si te das cuenta, Pablo no dice: estoy intentando estar juntamente crucificado con Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo tampoco dice: he hecho todo mi esfuerzo. Ni siquiera dice: tomé la decisión de estar juntamente con Cristo crucificado. ¿Te diste cuenta que no dice eso? Lo que él dice es una realidad. Eso es algo, es como si Pablo estuviera diciendo: en el momento en que yo deposité mi confianza en Jesús, al reconocer que lo que Él hizo, lo hizo por mí, en ese instante se dio efecto una transacción impresionante espiritual. En ese mismo instante, yo estaba crucificado juntamente con Él. En ese mismo instante, toda la ira de Dios, el castigo de Dios que yo merecía, lo recibí, pero no yo, lo recibió Él. Y por medio de la fe, la deuda que yo tenía para con Dios está completa y absolutamente saldada. Yo sé que todos ustedes son de una calidad moral mucho mayor de la de su servidor. Cuando a mí me cayó el 20 de eso, cuando yo comprendí que en verdad todo mi pecado estaba completamente borrado por su preciosa sangre, créeme, eso fue suficiente para producir en mí el deseo inagotable. Así como su gracia es inagotable, con observarla, recibirla, produce en nosotros un deseo inagotable de vivir para Él.
Es una consecuencia nada más. No es un texto que nos llame, como lo decía el pastor Cristóbal. No es un texto que nos llame a esforzarnos o a hacer más o a hacer cosas mejores, sino simplemente a reconocer que esto es un hecho consumado. ¿Has confiado en Jesús? Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Dios ve en ti a Jesús y por medio de la fe tú eres acepto en el amado. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros debemos identificarnos con la cruz si queremos ver en la práctica la gracia de Dios operando en nuestra vida? Quiero ilustrar este principio con la vida del apóstol Pedro. Acompáñame rápidamente, por favor, a Mateo capítulo 16. Y mientras vamos para allá, quiero animarte. Nunca superes la cruz del Calvario, por favor. No permitas que llegue el día en que la cruz sea un elemento de tus muchas doctrinas, de tus muchos puntos filosóficos. No permitas jamás que la cruz de Cristo se vuelva solamente una idea. Debemos, y es mi oración, que entre más estudiamos lo que estamos estudiando en estos días, nosotros seamos más conscientes de lo que sucedió en esa cruz y el nivel al que la cruz del Calvario es suficiente para nuestra vida. Acompáñame ahí, el capítulo 16 de Mateo, verso 21 al 25, dice así: desde entonces, estamos hablando más o menos a la mitad del ministerio público de Jesús. La primera mitad de su ministerio fue un tiempo de mucha popularidad. Fue un tiempo en el que Jesús se volvió, digámoslo así, trend topic, ¿no? En Tierra Santa. Todo el mundo le daba like a su página de Facebook. Bueno, obviamente no tenía página de Facebook, solo estoy contextualizando, ¿verdad? Pero los primeros meses, el primer año y medio, más o menos, 2 años, Jesús gozó de una popularidad muy grande. Y sabes, eso suele suceder, que la persona de Cristo ejerce un encanto especial. Es Jesús, es el Verbo encarnado. Pero cuando Jesús comienza a explicar sus propósitos, su plan, su mente, entonces comienza a haber una lucha entre ese Jesús que nos gusta y lo que nosotros pensamos acerca de él. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Alguien aquí quiere venir en pos de Jesús? Okay. Eso es para nosotros entonces. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, observa cómo Jesús, al explicar que le era necesario ir a la cruz, y ya comentamos la razón por la que él fue a la cruz del Calvario, nuestra salvación estaba de por medio. Sin embargo, Pedro, que tenía, déjame decirlo en esas palabras, 1 año y medio, 2 años discipulándose con Jesús, no logró captar el punto más importante de su enseñanza. Él es el Salvador del mundo. Y entonces, tan pronto Jesús menciona la cruz, Pedro reacciona de un modo, bueno, es Pedro, ya conoces a Pedro. O sea, de entrada,
nos dice el texto que comenzó a reconvenir a Jesús. Y la palabra reconvenir en su idioma original significa reprender o reprobar. Ahora piensa esto por un instante. Jesús le dice, tengo que ir a la cruz del Calvario. Debo ir a Jerusalén y morir ahí. Y entonces Pedro toma a Jesús aparte y comienza a reprenderlo. No, Jesús, yo creo que estás mal. Oye, no puedes pensar de esa manera. ¿Para qué vas a morir tú y encima vamos a morir nosotros porque somos tus seguidores? No, es una idea que no me gusta, no la entiendo, no la acepto. ¿Por qué razón es que Pedro reaccionó de esta manera? Y pregunta, ¿será que tú y yo reaccionamos de la misma manera en ocasiones? Es decir, cuando tú y yo vemos la cruz del Calvario, no solo estamos viendo el amor de Dios, esa es la parte que nos gusta, ¿verdad? El amor de Dios, la gracia de Dios, su sacrificio por mí. Pero cuando vemos la cruz del Calvario, también vemos lo que Dios opina de nuestro pecado. También vemos lo que Dios opina de nuestra maldad, es más, lo que merece nuestra vida está en esa cruz. Y eso es una ofensa para nosotros. Es una ofensa para nuestro orgullo. Es completamente incompatible con la mente humana. Dios, déjame decirlo, en la cruz del Calvario no solo mostró el amor por la humanidad, sino su repudio por su pecado. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Y otra vez, si esto no entra al fondo de nuestro corazón, vamos a estar viéndonos tentados constantemente a intentar ser mejores personas para agradar a Dios. Pero otra vez, ¿qué opina Dios de tus obras y de tu esfuerzo? Mira la cruz. Eso es lo que opina, de intentar justificarte por tus propios medios. Amada familia, la cruz de Cristo es el corazón del evangelio que nos ha dado vida eterna. No la removamos de su lugar. La cruz de Cristo es el corazón que bombea la vida de Cristo a nuestro ser. Todo en nuestra vida debe estar conectado y todo en nuestra vida debe depender de la verdad de la muerte sustituta de Cristo en la cruz y su victoria sobre la muerte. El evangelio es lo único que quedará. Entre más pequeña vemos la cruz en su importancia para nuestra vida, no significa que la cruz sea pequeña, significa que estamos lejos de ella. Entre más cerca estamos, más grande la veremos. Sabes, a menudo pienso, no sé si porque soy fatalista, pero a menudo pienso en el momento en el que yo tenga que partir de este mundo. Es algo en lo que todos deberíamos de pensar de vez en cuando. Todos los días puede ser el día en el que Dios te llame a su presencia. Todos los días. Y yo quiero preguntarte, ¿qué será lo más importante en esos momentos? Ustedes no me conocen, pero mi esposa y yo tuvimos nuestra primera bebé. Nació con una condición que le impidió vivir más de un mes. Y nunca había visto la muerte tan de cerca como cuando vi a mi bebita en esa ambulancia camino a la Ciudad de México, literalmente luchar por respirar. Y sabes, mientras yo veía su lucha, no podía creer que estaba sucediendo algo así. Yo pensaba, ¿por qué está luchando ella y no yo? Yo creo que cualquier padre se haría esa pregunta. ¿Por qué si estuviera en una situación igual? Y sabes, desde que ella partió, tengo una sensación de deuda muy grande con Dios. Mi bebé de un mes se fue. Y honestamente ella tenía muchas más posibilidades que yo. Yo tengo un pasado bastante vergonzoso. Si tú supieras quién soy, no me estarías escuchando, seguro. Y no dejo de preguntarme, ¿por qué yo viví y ella partió? Y la única conclusión a la que llego es, en su soberanía y en su gracia, Dios me está dando tiempo para valorar lo importante. Lo importante. Lo único que pasará a la prueba de la eternidad
será aquello que esté directamente conectado con la cruz de Cristo. Nada más. Cualquier cosa. Y déjame decírtelo francamente. Aún cosas cristianas, entre comillas. Puede ser ministerio, puede ser lo que sea. Si no está conectado con la cruz de Cristo, si no brota de lo que sucedió en la cruz de Cristo y no tiene como objetivo darle gloria a aquel que murió en esa cruz, todo aquello que no cumpla esos requisitos pasará a la eternidad del olvido. Lo único que permanecerá es aquello que está conectado a la cruz del Calvario. De hecho, ¿tú crees que en el cielo celebraremos nuestros grandes logros? Incluso aquellas cosas buenas que hemos hecho para el Señor. Aquellas grandes victorias incluso que a lo mejor hemos ganado para su gloria. ¿Tú crees que se hablará de nosotros? ¿Se hablará de nuestras luchas? No. La Biblia me dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. El coro celestial estará cantando: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo, lengua y nación. Tú nos redimiste en esa cruz. Por la eternidad, el cielo no superó la cruz. Nosotros tampoco lo haremos. Será lo único de lo que se hablará en el cielo. ¿Te das cuenta cuánto necesitamos una perspectiva eterna de las cosas? Por eso es que Jesús le dice a Pedro, reprendiéndolo: me eres tropiezo porque tu vista no está en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mayor obstáculo del discípulo es la perspectiva humana del evangelio. Pedro es como si estuviera pensando ante esa declaración de: yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir. Pedro es como si estuviera diciendo: oye, Jesús, ya estás aquí, ¿por qué no simplemente mejor mejoras nuestra vida? Y sabes, Cristo no murió en la cruz para mejorar nuestra vida. Eso significa pensar que nuestra vida tenía algo de bueno. Jesús no vino a mejorar nuestra vida o darnos una vida mejor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y es importante entender eso, especialmente en un momento en el que, aunque no es una enseñanza nueva, la famosa doctrina de la prosperidad o el evangelio, me cuesta trabajo decirlo porque es una enorme contradicción. Es como decir subir para abajo. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, el problema no es que ofrezca muchas cosas, el problema es que ofrece muy poco. La cruz de Cristo tenía propósitos eternos. Y algunos de ustedes han tenido probablemente luchas muy difíciles desde que comenzaron a caminar con el Señor. Pero ¿de dónde brota tu gozo? ¿De las circunstancias? ¿O de lo que ya fue hecho por ti para que tú disfrutes una eternidad a su lado? Importante. El mayor obstáculo del discípulo para experimentar la gracia es esta perspectiva humana del evangelio y esta perspectiva humana de los planes de Dios. Ahora, no es la única vez que Pedro reacciona de un modo negativo ante el plan de Jesús. Y es importante entender esto porque nosotros reaccionamos igual muchas veces. Pedro se opuso a Jesús en otras ocasiones. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo: es necesario que te lave los pies? ¿Qué dijo Pedro? Nunca, ahí te va, ahora sí que como clavillazo. Nunca me lavarás los pies, le dijo Pedro, ¿verdad? Nunca lo harás. ¿Por qué? Porque, Señor, estás insinuando que soy tan inútil que no puedo ni lavar, me tienes que lavar los pies tú. Es una ofensa a mi capacidad. Seguramente no estoy tan perdido como para que tú lo tengas que hacer absolutamente todo, Señor. Y la respuesta de Jesús es: si tú no dejas que yo te lave, no tendrás parte conmigo. Entonces, otra vez, importante entender, importante identificar si yo tengo una perspectiva temporal y humana y terrenal del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo, verso 24, esa es su declaración final de Jesús en torno a este tema:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es interesante. Dice, tome ¿qué cosa? Su cruz. ¿Te das cuenta que no está diciendo toma mi cruz? Está hablando de una cruz distinta. No está hablando de la cruz de Cristo, sino está diciendo tú tienes que tomar tu cruz. Y entonces, si te niegas a ti mismo, si tomas tu cruz, podrás seguirme. Y quiero que notemos que Jesús no dijo niégate cosas, sino niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Es decir, no es que tienes que negarte algunas cosas que disfrutas o que te gustan, sino tienes que negarte ¿qué cosa? La vida. Y por eso es que entonces puedes tomar tu cruz. El día de hoy la cruz puede despertar muchísimas emociones y distintas reacciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero de hecho, en tiempo de Cristo, los romanos tenían prohibido, era culturalmente inaceptable hablar de la cruz del Calvario. Hablar de la cruz, de hecho, de la cruz en cualquier sentido, era completamente inaceptable. O sea, es como si de pronto en una conversación, bueno, el día de hoy ya no tenemos un paralelo, el mundo está terriblemente mal allá afuera, ejecuciones, un sinfín de cosas terribles, pero en ese tiempo hablar de la cruz era algo que no se daba entre personas de buena reputación. No puedes hablar de esas cosas, porque lo maldito de la tierra está allí. Era una muerte vergonzosa, familia. Cuando alguien moría en la cruz, yo sé que tú has visto representaciones artísticas de la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Cuántos han visto representaciones artísticas de la muerte en la cruz? Muchísimas. Todas están mal. Todas están mal. Y no me voy a clavar en si eran dos palos o un solo palo. Eso es irrelevante. La persona que moría en la cruz moría completamente desnuda, para empezar. Completamente desnuda. La cantidad de heridas, el tipo de tortura que ellos sufrían antes, como la flagelación, la cantidad de dolor, los nervios que se estimulaban al clavarlos al madero, la presión que ejercía su propio peso sobre el pecho, sobre sus pulmones, impidiéndoles respirar. La persona que moría en la cruz literalmente moría sobre sus desechos humanos. Eran reacciones inevitables. Orín, hace un rato el pastor hablaba, ¿qué tal que el perro orina a tu puerta, defeca en tu puerta? Bueno, Cristo murió literalmente en su sangre, su sudor, sus orines y sus desechos. Entonces, ¿puedes imaginar lo que significó para Pedro escuchar, tienes que tomar tu cruz, Pedro? Porque esa era la humillación a la que se le exponía aquel que había sido condenado a la cruz. ¿Sabes qué? No solo te vamos a humillar como si no fueras un ser humano, te vamos a humillar como un animal en este madero. Y ahora cárgalo, órale. Era una humillación terrible. Entonces, si tú veías a alguien en la calle cargando una cruz, tú no pensabas, ay, mira qué piadoso. Tú no pensabas eso. Tú pensabas, esta persona es lo peor de la humanidad y está muerta. Cargar nuestra cruz. ¿Tú crees que el que cargaba su cruz iba pensando, ¿qué voy a cenar esta noche? Como que ya me dio hambre y tal vez llegando a casa pueda, no sé, o mis planes para mañana, o mis planes para el próximo mes? No, quien cargaba una cruz no tenía planes ya. Estaba absolutamente terminada su vida. Yo quiero preguntarte, cuando viniste a Cristo la primera vez, ¿acaso no era esa una realidad en tu mente y en tu corazón? Mi vida está terminada, Señor. Soy perdido. Si tú no me salvas, yo soy muerto. No tengo vida. Y de pronto, ¿en qué momento entonces comenzamos a pensar que por seguir a Cristo, a lo mejor ya somos personas que merecen más? A lo mejor ahora ya merecemos algún tipo de recompensa de parte de Dios. Somos mejores.
No, amados, eso no ha cambiado. Nosotros somos pecadores. Y si gozamos de la bendición de Dios, no es porque comenzamos a leer nuestra Biblia, porque comenzamos a ir a la iglesia, porque dejamos de hacer esto o aquello. No es por eso que Dios nos ama y nos bendice. No es por eso. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso no ha cambiado ni cambiará. Es más, la Biblia nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo comenzó a amarte Dios? Desde la eternidad, brother. Desde la eternidad. Y hasta la eternidad. Su amor es firme. Más firme que los cielos que ves todas las mañanas. Más firme que el suelo que pisas todos los días. Su amor es inamovible. Y lo derramó todo en la cruz. Y entonces es en ese contexto que Jesús nos dice, ok, ¿quieres seguirme al cielo? Tienes que cargar tu cruz. Tienes que reconocer que tu vida merecía lo que yo estoy viviendo por ti. Una persona cargando la cruz solo estaba segura de su muerte. Y su única esperanza estaba en la vida nueva, en la resurrección. Y debemos de cambiar este deseo de querer seguir a Cristo al cielo, pero no seguirlo a la cruz. ¿Sabes qué es interesante? ¿Cuántos discípulos había al pie de la cruz? ¿Alguien recuerda cuántos discípulos había al pie de la cruz? ¿Me dieron la respuesta en inglés o dijeron Juan? Uno. Un solo discípulo estaba al pie de la cruz. El resto eran mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Por favor, levanten su mano. ¿Cuántos hombres hay aquí? Sí, somos los menos, Somos los menos. Quiero sugerirte una razón de por qué Juan estaba allí. Juan se describe a sí mismo en su evangelio como el discípulo ¿qué? Amado. Aquel a quien Jesús amó. ¿Y no es esa la razón por la que Pablo dice que él puede vivir juntamente crucificado con Cristo? Dice, lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en mis fuerzas, no lo vivo en mis méritos, en mi excelencia religiosa, no, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó. Si después de todo lo que he dicho esta tarde, lo único que logras recordar es que Dios te ama, eso será suficiente. Eso será suficiente. Quiero terminar con un poema que, si no me equivoco, podría equivocarme, aunque es muy raro que eso pase. Un poema que me parece que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. Me parece. Y dice, se llama A Cristo crucificado y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te quisiera, y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¿Sabes? No es bíblico, pero tiene la calidad para hacerlo. Es Jesús, es su persona, su bendita y bella persona ofrecida por nosotros, lo que hará esta realidad un poderoso cambio en nuestra vida. Jesús te ama. Y voy a decir esto y lo digo con pinzas. Lo digo con pinzas. Nada puede cambiar eso. Pero sí, tu respuesta a ese amor puede cambiar el que tú lo disfrutes o no. ¿Se entendió? Nada puede hacer que cambie el amor de Dios por ti. No hay nada, absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Mira la cruz, más que eso, imposible. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Pero tu capacidad de disfrutar ese amor será proporcional a la confianza que tú tengas de que esto es realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como consecuencia,
Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Te parece si oramos? Y quisiera invitarte a un examen propio. Dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. Y estamos tan programados a pensar tan bien de nosotros mismos que a menudo contestamos en automático preguntas como: ¿será que acaso estás confiando más en tu justicia que en la justicia de Jesús ofrecida en la cruz? ¿Será que estás ensoberbeciéndote? ¿Será que hay orgullo en tu corazón que te está impidiendo disfrutar esta gracia? Porque recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes, a los quebrantados, a los que van ahí cargando esa cruz, a ellos les da gracia. Entonces, analicémonos y mientras oramos, adoremos al Señor en nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie junto conmigo y inclinamos nuestros rostros y nuestro corazón delante de Él?